Listo, estimados aprendices, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística. Hoy nos encontramos los aprendices de la formación titulada virtual Gestión Integral del Transporte. Ficha de caracterización número 2977173. Compañeros aprendices y futuros gestores del transporte, ¿cómo han estado? Bienvenidos a esta sesión formativa. ¿Cómo van? Buenas noches, instructor. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, muy Bueno, bien. me alegro mucho. En sala nos encontramos Erika Joana Sepúlveda, Ilse Osorio, Jessica Patricia Sánchez, Juan Carlos Martínez, Gisney Samira Bolaño, María del Carmen Martínez, Geraldine Díaz. Hoy, como la sesión pasada, nos van a acompañar integrantes aprendices de la formación técnica en integración de operaciones logísticas, los cuales pues estamos haciendo un proceso con ellos de orientación y casualmente estamos viendo esta unidad o esta actividad de aprendizaje. En ese orden de ideas, compañeros, vamos a socializar nuestra agenda de trabajo del día de hoy, recordando pues que estamos en la actividad de proyecto número 2 correspondiente a la fase de planeación. Estamos haciendo el saludo de bienvenida. Vamos ahorita a revisar el cronograma de actividades para identificar cuál es la actividad, resultado de aprendizaje y evidencia que nos corresponde hacer durante esta semana que comienza. Asimismo, pues vamos a hacer una retroalimentación de las evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje 1 y socializaremos un poquito acerca de la temática que vamos a hablar el día de hoy. Finalmente tendremos el espacio de dudas e inquietudes y el cierre de la sesión formativa. En ese sentido, quisiera darle la palabra a alguno de los aprendices que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que va del proceso. Entonces, si tienen alguna preguntita, levantan la manito. Si no, continúo con la agenda de trabajo. Geraldine, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. Buenas noches, instructor. Qué pena, yo quería hacer, y se lo he preguntado ya varias veces, ¿cuándo vuelven a abrir plataforma para subir lo pendiente? Bueno, a ustedes se les dio el plazo para subir lo pendiente. Ah, no, mentiras, fue a la otra formación. Ya con ustedes iniciamos el proceso de plan de mejoramiento a partir del, hoy estamos a 17, a partir del 23. En esa semana del 23 al 27 vamos a hacer, a poner disponible nuevamente aquellas actividades para que ustedes puedan colocarse al día con esas evidencias que están pendientes. Listo, en su momento, ya sea por ahí el viernes 20, se estará publicando el anuncio de plan de oportunidad para que puedan colocarse pues al día de las actividades. ¿Listo? Yo pensé que ya lo había hecho, pero fue con la otra formación de gestión integral del transporte. Por eso me causó así curiosidad. ¿Alguna otra preguntita? Gracias, instructor. Ok, aquí me está escribiendo alguien. ¿Quién es la que me está escribiendo? Es que no tengo aquí, no tengo acá el nombre del aprendiz que me está escribiendo por el WhatsApp. Pero bueno, listo, seguimos entonces acá con la formación. Vamos a hablar entonces del cronograma de actividades, como nos dice la agenda, recordando pues, me confirman si están viendo en pantalla el respectivo cronograma. Sí, instructor, sí se ve el cronograma. Listo. María del Carmen, sí, todas las actividades que tienen que ver con la fase de análisis. Estamos hablando de comunicaciones, matemática, inglés y la que vieron conmigo también. ¿Listo? En ese sentido, volvemos acá
Para esta semana, o más bien para estos días, desde el 16 hasta el 5 de octubre, tenemos una segunda actividad de proyecto y una segunda resultado de aprendizaje. Quiero que me colaboren acá con lo siguiente. ¿Quién me lee la actividad de aprendizaje? Esta que estoy subrayando o que tengo el cursor acá. Hola, ¿quién me colabora acá con la lectura de la actividad de aprendizaje y del resultado de aprendizaje, por favor? Yo, instructor. Dale, Geraldine. Estructurar plan de operación de acuerdo con requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. Asignar los recursos de acuerdo con el plan de distribución, procedimientos de la organización y legislación existente. Listo. Gracias, Geraldine. Para eso tenemos tres evidencias. Una evidencia que digamos es la que es más compleja, es un poquito de trabajo, de dedicación, y dos evidencias que son más informativas, ¿cierto? La evidencia que nos toca trabajar durante esta semana hasta el 21 de septiembre tiene como nombre estructura de matriz de ruta. ¿Qué tiene que ver esta evidencia? En esta evidencia ustedes van a realizar de una u otra forma en un cuadro Excel, digamos que una planeación para poder saber qué recursos voy a poder asignar a ese tipo de modo o medio de transporte para el plan de distribución. Ahorita más adelante, pues ya con la temática, ya la vamos a orientar. ¿Listo? Ya después de la siguiente semana hay que hacer un póster informativo y un mural multimedia. Estas dos evidencias las vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Que van a presentar una sola evidencia, perdón, que van a presentar en una sola evidencia las dos actividades. Y va a tener el mismo tiempo, desde el 23 de septiembre hasta el 5 de octubre, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de la guía de aprendizaje para buscar la evidencia que nos corresponde. Permítanme un segundo, ya hablamos de la matriz DOFA, ya hablamos del póster informativo, listo, aquí está. Aquí está. ¿Quién me colabora acá con esto, por favor? Desde lo subrayado. Dale, Gisney, adelante. En Colombia existen corredores logísticos por donde se movilizan las cargas tanto del comercio exterior como el comercio interior, que se distribuye por toda la geografía colombiana. Son medios físicos que proporcionan el intercambio y desarrollo del comercio a nivel general. Ok, bueno, listo. Yo les hago una preguntita antes de iniciar con esta temática. ¿Qué entendemos nosotros por corredores logísticos? Cuando se escucha esa frase, cuando se escucha esa palabra, ese concepto, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, Gisney, adelante. A mí, pues, la palabra corredores es es como algo como pasillos, entonces deberían ser como la carretera de Colombia, ¿sí? Ajá. El correspondiente a esto. Entonces, si son corredores logísticos, entonces serían las medidas por donde irían los medios de transporte para poder distribuir la carga y la mercancía, si no estoy mal. Muy bien. Juan Carlos, tú tenías la manito levantada. ¿Quieres hacer alguna participación? Pues básicamente era lo mismo que contestó la compañera. Perfecto. Para esto, resulta y pasa que hay un documento que se llama la resolución número
164 del 2015. En esta resolución nos muestra o nos dice cuáles son, o se establecen más bien cuáles son los corredores logísticos de importancia estratégica para el país y se determinan algunas disposiciones. Este documento está en PDF, yo se los voy a compartir a través del grupo de WhatsApp para que lo tengan ustedes, lo puedan leer, analizar y con base a eso pues tener de pronto un concepto, un conocimiento acerca de cuáles son las vías principales que podemos contar en nuestro país para hacer el plan de distribución. Resulta y pasa que este documento como tal nos muestra aquí lo siguiente. No sé si alcanzan a ver bien, me confirman si alcanzan a ver bien el documento. Sí, señor. Sí, doctor, claramente. Listo. Entonces, miren, nos dice, artículo primero, se establecen los siguientes corredores logísticos de importancia estratégica en el país, los cuales cumplen con los lineamientos señalados en el artículo primero del decreto 1478 del 2014. Habla del terrestre carretero, es decir, del transporte terrestre. Entonces nos dicen, el primer corredor logístico que está viene siendo Bogotá-Cali, en donde está, digamos que estructurado, donde contempla las rutas de Bogotá, Granada, Melgar, Girardot, Gualanday, Ibagué, Cajamarca, entre otros. Sí, así sucesivamente nos dice que también hay un corredor entre Medellín y Cali que también tiene otras características. Integran otras vías. Tenemos el de Bogotá-Barranquilla, tenemos el de Bogotá-Bucaramanga, entre otros. Esos son los corredores terrestres. Ahora bien, nos habla también de los ejes fluviales o los corredores fluviales. Nos habla del río Magdalena, del río Putumayo, del río Meta. Asimismo, de las redes férreas, es decir, de las carreteras de ferrocarriles. ¿Sí? Nos dice la vía férrea del Atlántico, la vía férrea central, la vía férrea del Pacífico, entre otros. También nos habla del tipo de modo aéreo, en donde nos muestra cuáles son los principales aeropuertos. Nos habla del Dorado, nos habla del José María Córdoba, nos habla del Fabio Alberto León, entre otros aeropuertos que están acá. Entonces, voy a adjuntarlo directamente al grupo de WhatsApp y me confirman si les llega el respectivo documento. Permítanme un segundito. Ya que lo estoy enviando. Me confirman con un dedito arriba si les llegó a ustedes el respectivo documento. También lo voy a enviar al grupo de integración de operaciones logísticas para que lo tengan en su repositorio. ¿Verificaron si les llegó el documento? Muy bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, los corredores logísticos nos dicen, bueno, para esto ustedes también tienen que tener en cuenta el componente formativo, modos y medios de transporte. ¿Cuál es ese componente formativo? Es el que nosotros encontramos en la plataforma de Desayuna, aquí donde dice modos y medios de transporte. Ya ustedes han analizado este componente formativo o este material de formación y lo que nos busca es, miren, aquí nosotros tenemos el tipo de movilizaciones de las cargas en el país. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema ese como tal, tanto de los sectores y rutas económicas del país como de las movilizaciones de las cargas en el país. Entonces, en este componente nos van a hablar de los sectores económicos. ¿Cuáles vienen siendo los sectores económicos? ¿Cuáles son los que integran el sector primario como tal? El sector secundario, entre otras características. Entonces, para eso, si bien es cierto, cuando ustedes escuchan esos sectores económicos del país, ¿por qué ven que hay tres sectores? ¿Quién me responde a esa preguntita? Eso incluso lo hablamos en el tema de la inducción hace rato, cuando hablamos del símbolo del SENA, del logo del SENA, que dice que hay una varita que identifique el sector tal, que hay un granito o un engranaje, una rueda que identifique el sector tal.
Entonces, para ustedes, ¿cuál viene siendo el sector primario de la economía colombiana? Juan Sebastián, buenas noches, bienvenido. Adelante. Buenas noches. Sí, señor, se puede ser la parte de lo que es la producción, lo del agro. Lo del agro. Muy bien, Juan Sebastián. Resulta y pasa que aquí nos dice, en el sector primario es donde están todas las actividades económicas que se obtienen directamente de la naturaleza, ¿sí? De la parte agrícola. Entonces, dentro de ese sector podemos encontrar la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación también de los recursos forestales, lo de la tala de los árboles y todas esas cosas, incluyendo también la parte minera. Entonces, todos estos sectores hacen parte o se derivan de la naturaleza, de la parte agropecuaria. Por eso es considerado el primer sector, viene siendo el sector primario de la economía colombiana. Ahora bien, existe un sector secundario. ¿Cuál viene siendo ese sector secundario? ¿Quién me responde cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el sector secundario de Colombia, de nuestro país? Textiles, plástico. Textiles, plásticos, ¿qué más? Juan Sebastián. Sería la parte en la que se transforman estos productos. Ok. Gisney, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir Juan Sebastián? Es cierto, es esa parte, iba a decir lo mismo. Listo. Entonces, miren, el sector secundario se entiende de pronto todos los grupos o las actividades que conllevan una materia prima para ser transformadas en un producto terminado o en un producto de consumo. Entonces, dentro de ese sector encontramos la parte de la construcción, encontramos la parte de las industrias que son las que producen y transforman materia prima en producto terminado o bienes, y la parte de la energía, que es la que permite o transforma también a partir de del proceso hidráulico todo lo que tiene que ver con el tema energético. Entonces, estos vienen siendo de pronto los tres componentes del sector secundario: industria, energía y el tema de la construcción. Y finalmente tendremos un sector terciario. Este sector terciario, ¿cuál viene siendo? El que más, digamos, el que más se evidencia en nuestro país. Es en donde el sector en donde es conocido como el sector de servicio, ¿cierto? Y cubre las necesidades de nosotros, los seres humanos. Entendemos también que está constituido por el tema del comercio, por el tema de los servicios financieros, por el tema de los servicios jurídicos, turísticos, la educación, la salud, el transporte, que viene siendo lo que ustedes están referenciando, servicios públicos, cultura, deporte, medios de comunicación y medios o servicios de telecomunicación. Entonces, si bien es cierto, todos y cada uno de estos sectores son importantes para nuestra economía. ¿Por qué? Porque demandan de una necesidad. Nosotros como tal siempre vamos a necesitar algo. De la parte agrícola siempre vamos a necesitar los alimentos. De la parte de industria, de la parte de construcción, siempre vamos a hacer un producto o vamos a necesitar de pronto unas construcciones. Y de la parte de servicios siempre vamos a necesitar educación, salud, comercio, entre muchas otras cosas. Entonces, todos estos sectores como tal necesitan que se realice una distribución de sus bienes, es decir, que lleven un producto terminado al destino final, que viene siendo el consumidor. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda o incluso algún aporte por parte de ustedes? Listo, muy bien. En el mismo componente nos habla de los sectores, pero también nos habla del tema de las movilizaciones de las cargas, ¿cierto? Nos habla, aquí de pronto es un poquito más estadístico,
Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esta parte aquí. Cuando nosotros hablamos de movilizar una carga, tenemos que tener en cuenta el tipo de empaque y embalaje de esa misma carga, ¿cierto? Aquí nos habla acerca de lo que es un empaque, ya sea un empaque de vidrio, un empaque de metal, un empaque textil, diferentes tipos de empaque que nosotros podemos identificar en un producto. Nos habla también del tipo de embalaje, la manera como nosotros podemos embalar o envolver una mercancía. Hay un embalaje primario, hay un embalaje secundario y hay un embalaje terciario. Entonces, ¿cuál es el compromiso para con ustedes? Leernos este material de formación para poder identificar cómo se puede hacer el tema de la distribución dependiendo del producto. Así podemos escoger el tipo de modo, medio de transporte, y así también podemos identificar y planear la ruta de transporte, que es el objetivo principal de esta sesión formativa. ¿Listo? Volvemos entonces aquí a la evidencia de aprendizaje. Nos dice, vamos a elaborar una una estructura de matriz de ruta. Pero ustedes dirán, ¿qué es eso de estructura de matriz de ruta? ¿Cómo se come? ¿Con qué se hace? ¿Para qué sirve? Etcétera. ¿Cierto? Vamos a leer primero la evidencia. Y ahora te doy la palabra, Juan. Vamos a leer primero la evidencia y vamos desglosando poquito a poquito de qué se trata la evidencia. Juan, hazme un favor, ya tú que levantaste la manito para darte la palabra, o bueno, te doy la palabra y después me colaboras con la lectura de esto que está subrayado. Adelante. Eh, no, qué pena. Dice, el aprendiz por medio de esta actividad deberá identificar las rutas y principales centros económicos del país. Se debe estructurar una matriz con las rutas de tránsito de carga terrestre desde las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Medellín como origen hasta los principales puertos de destino en la costa pacífica, Buenaventura y costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, especificando distancia en kilómetros, tiempo promedio de tránsito y requisitos para el ingreso y de descarga en dichos puertos. Para tal fin, podrá desarrollar la actividad a través de un documento de Excel. Listo, muy bien, Juan. Entonces miren acá que nos está pidiendo esto. Ustedes deberán identificar las rutas principales de los centros económicos del país. ¿Cuáles vienen siendo los centros económicos del país principales? Primero, donde hay puertos, ¿cierto? Y donde hay industria. Llamamos Bogotá como capital, llamamos Medellín, llamamos las zonas portuarias que están constituidas por la costa pacífica y la costa atlántica. Ya esto incluso lo hablamos en la sesión pasada, donde hablábamos de los puertos, cuáles eran los puertos que conocíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer acá? Vamos a hacer una matriz de rutas de tránsito con carga terrestre. Nos está especificando el modo que viene siendo terrestre y tenemos que, digamos que destinar o saber cómo planear el medio que vamos a utilizar. Vamos a hacer unos desplazamientos que viene siendo de Bogotá, Bucaramanga y Medellín como ciudades de origen, es decir, de donde va a salir la mercancía. Y vamos a enviar esa mercancía a los principales puertos de destino de la costa pacífica, que viene siendo el puerto de Buenaventura. Y la costa atlántica, que viene siendo el puerto de Santa Marta, el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena. ¿Qué se debe especificar en la evidencia? Se debe especificar la distancia en kilómetros, es decir, cuántos kilómetros hay desde Bogotá hasta el puerto de Santa Marta, hasta el puerto de Barranquilla, hasta el puerto de Cartagena, hasta el puerto de Buenaventura. ¿Cuántos kilómetros hay desde Bucaramanga hacia los mismos puertos? Desde Medellín hacia los mismos puertos. Ahí nos están pidiendo lo primero, tiempo en kilómetros, perdón, distancia en kilómetros. Ahora bien, también nos pide tiempo promedio de tránsito. Es decir, cuánto tiempo demora un desplazamiento dependiendo del medio de transporte que ustedes utilicen, desde Bogotá, un ejemplo, hasta Santa Marta.
Pueden ser 12 horas, 15 horas, 24 horas, dependiendo del medio de transporte. Recuerden esto. Si usted escoge ahorita una aplicación como Google Maps y usted dice distancia recorrida entre Bogotá al puerto de Santa Marta, ahí te van a decir tantos kilómetros equivalen a tantas horas, pero te está especificando el modo más liviano que viene siendo el transporte personal, un automóvil, una camioneta. A eso tienes tú que agregarle el tiempo que se demora un vehículo de carga pesada. No se va a demorar lo mismo una mula cargada de granos desde Bucaramanga hasta Barranquilla a un furgón cargado, no sé, con avena, con una carga ligera desde Buenaventura hasta Barranquilla. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta ese tiempo promedio. Ahora aquí hay un punto agregado, un valor agregado. ¿Cuáles serían los requisitos para poder ingresar y descargar la mercancía en los puertos? ¿En cuáles puertos? El puerto de Buenaventura, puerto de Santa Marta, puerto de Barranquilla y puerto de Cartagena, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer eso? Ustedes lo van a presentar en una estructura, lo pueden hacer en Excel o lo pueden plasmar en Word y lo convierten en PDF. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto que les acabo de socializar? No, señor. Bueno, listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahorita. Ya hablamos del cronograma, ya hablamos de la actividad, de la guía de aprendizaje, ya les mostré el tema de la resolución que ustedes deben tener deben conocer para poder identificar cuáles son los corredores logísticos. Ahora vamos a la temática. Ya hablamos de los sectores de la economía. Vamos a hablar del tema de las movilizaciones de carga en el país. ¿Sí? Ya conocimos el tema de los corredores logísticos. Ahora bien, resulta y pasa que esta es una imagen en donde me muestra, digamos que una ruta de distribución. Puede ser un ejemplo en donde diga ruta bueno, en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar de la ruta desde Fontibón, donde está mi empresa, hasta Chapinero, un ejemplo. Entonces, planear la ruta más fácil, la ruta más corta, dependiendo que voy a llevar la carga o el producto en una moto o en un vehículo, en un taxi o en un furgoncito. Resulta y pasa que nosotros podemos utilizar, e incluso ustedes para poder hacer el ejercicio, pueden utilizar varias aplicaciones. Dentro de las aplicaciones que más, digamos que más se utilizan, está el Waze y está el Google Maps, que son aplicaciones que cada uno de ustedes tienen disponibles en su celular. Cada uno de ustedes, si ingresan en el navegador de Google y usted busca distancia de X sitio a X sitio, en la parte de abajo te van a salir imágenes, videos, mapa. Tú le das mapa y ahí te aparece la imagen o la distancia. Sí, te aparece el croquis que tú necesitas para eso. Entonces, esta es una herramienta que les va a permitir a ustedes poder realizar las diferentes evidencias que van a hacer. ¿Listo? Vamos a observar este video y me van a confirmar con un dedito arriba si se escucha bien o si hay alguna dificultad. ¿Cómo se hace la planificación de las rutas de distribución logística? La ruta de distribución logística es un término que se utiliza en las empresas de transporte para planificar la distribución de los productos adquiridos por los consumidores a través de medios digitales. Todas las industrias necesitan una planificación de las rutas a usar. Contar con esta planeación del entorno permite que se tomen mejores decisiones. En una planificación de las rutas, debes de considerar desde el transporte que trasladará la carga hasta el proceso de preparación de la mercancía en el almacén.
Para tener una idea más clara, considera que en las operaciones de transporte de mercancías se presentan situaciones que pueden interferir con la correcta distribución de un producto. Es por ello que el objetivo principal de una planificación de ruta de distribución es que sea eficiente y optimice los tiempos de gestión en cada área. Una vez que se tenga bien claro el proceso general, se deben de plantear alternativas de mejora, como por ejemplo, optar por una carretera menos transitada. Hay que tener en cuenta diversos aspectos para que se realice de la mejor manera, y algunos de estos son: posición geográfica de los puntos de ruta, distancia y tiempo de tránsito entre estos puntos y el almacén, tiempos de carga en almacén, tiempos de carga y descarga en cada punto, días hábiles y franja horaria entre entregas, peajes en cada ruta, condiciones climáticas, cantidad de vehículos disponibles, capacidad de carga de los vehículos, horarios de descanso y accesibilidad de estos vehículos. ¿Cómo formas un plan de ruta logística? El plan de ruta puede ser vía aérea, marítima o terrestre. Para encontrar la forma ideal de transportación para ti, comienza haciendo un análisis de tu plan de ruta actual e identifica cada una de las carencias y fortalezas de las rutas que dispones. Para eso, es importante que consideres cantidad de carga a transportar, características de las cargas, ubicación de los clientes o destinos frecuentes, rutas principales y alternativas, medios de transporte acordes a la mercancía. Planificación de rutas aéreas. La planificación de rutas aéreas se realiza en función de factores económicos y de mercado. Se estudia su conveniencia, viabilidad económica, tasas de control, aeropuertos que intervienen, frecuencia de los vuelos, entre otros factores. Es necesario tener en cuenta los permisos y regulaciones que rigen a cada región y tratados entre distintos países, ya que dependiendo de esto, convendrá más optar por una ruta u otra. Planificación de rutas marítimas. El transporte marítimo para traslado de mercancías es el más demandado en todo el mundo, ya que permite trasladar toda clase de productos y tiene costos reducidos en comparación con el transporte aéreo por su facilidad para trasladar mercancía pesada y en grandes cantidades. Esta se planifica en los almacenes de las agencias de transporte con la organización del proceso y atendiendo a los objetivos de venta. Planificación de rutas terrestres. Para planificar la logística terrestre hay que considerar diferentes factores como lo son el peso, el tipo de mercancía que se traslada, cantidad a transportar, cantidades de producto, características del producto, por ejemplo, si este debe de ir en frío o no, dado que existen diferentes tipos de camiones según las necesidades de cada carga. La distancia que se debe de recorrer es otro factor importante a considerar para elaborar una correcta planificación, especialmente porque incumplir con un plazo de entrega implica costos ocultos en la logística. Una vez tengas en consideración estos puntos, estarás listo para la contratación de los servicios de una agencia logística de confianza como Accent. Tenemos más de 20 años de experiencia realizando planificaciones de rutas, por lo que podemos ayudarte a encontrar la mejor solución a tus necesidades independientemente del destino. Accent, mueve tus límites. Listo, compañeros. Entonces, si ven que con este video nos deja un poquito más claro que para poder planificar una ruta de transporte debemos tener en cuenta muchas cosas, incluso las cosas que no vemos, ¿sí? Un trancón, una protesta, un derrumbe, un daño del vehículo que llevamos, son cosas, son costos ocultos que nosotros como tal no esperamos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que tener disposición y tenemos que tener un plan estratégico o un plan de contingencia para poder para poder continuar con el proceso. Ahora bien, vamos con el tema de lo que es una matriz de ruta. ¿Quién me colabora aquí con la lectura de lo que dice el concepto, por favor? Adelante, Juan. Una matriz de ruta es una herramienta de organización que sirve para visualizar y comparar diferentes rutas o trayectos. Es como una tabla donde se cruzan diferentes variables como puntos de origen, destinos, distancias, tiempos de viaje, costos, etc. Listo. Aquí María del Carmen en el grupo nos pregunta que si en la evidencia tenemos que escoger una de las ciudades para hacer la ruta. No, tenemos que hacer la ruta para los 3 eventos. Es decir, tenemos que hacer la ruta de Bogotá hacia los diferentes puertos.
de Medellín hacia los diferentes puertos y de Bucaramanga hacia los diferentes puertos, teniendo como base que lo vamos a hacer a través de un medio de transporte terrestre. Ya ustedes elegirían como equipo de trabajo qué medio van a utilizar. Es decir, si lo van a hacer en transporte de carga pesada, si lo van a hacer en transporte de carga ligera, si lo van a hacer a través de bus, a través de furgón, a través de carro particular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esta es una herramienta que va a permitir visualizar y comparar diferentes trayectos o rutas, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Sirve primero para planificar una ruta. Sirve para comparar opciones. Sirve para optimizar recursos y, lo más importante, analizar los datos. Si bien es cierto, usted de Bogotá a la costa Caribe, usted puede venirse por la vía principal, que viene siendo Honda, Magdalena Medio, Bosconia, Cesar hasta Santa Marta. O puede irse por la vía de Medellín. O sea, hay alternativas. Dependiendo de cuál es la más viable, usted la elige, ¿cierto? Ahí es donde entra la opción de comparar las alternativas. Entonces yo digo, si me sale más económico venirme por acá, vamos a colocar un ejemplo. Yo me voy a ir, yo necesito transportar, no sé, desde la ciudad de Cartagena, necesito transportar para Bogotá una carga. Yo puedo ir desde Cartagena a Medellín, hacerme ese trayecto, o fácilmente puedo coger Cartagena, Barranquilla, Bosconia, Santander, Magdalena Medio, hasta Bogotá, ¿cierto? ¿Qué necesita también uno? Optimizar cuáles van a ser los recursos. Entre más optimización se haga del recurso, obviamente más utilidad va a tener la empresa en el tema de transporte y analizar obviamente los datos. Entonces, para eso nos sirve el tema de una matriz de ruta. Ahora bien, ¿cómo se estructura? Usted tiene que tener en cuenta muchas variables. Dentro de las primeras variables, el punto de origen o el punto de salida, ¿cierto? El punto de llegada, el tema de la ruta que usted va a escoger, el tema de pronto de la distancia tanto en kilómetros, distancia en tiempo, cuánto es el costo que usted se gasta en esa ruta, qué tipo de medio va a utilizar, si es vehículo terrestre, qué tipo de medio va a utilizar en ese vehículo terrestre, si hay algún tipo de restricciones o unas condiciones especiales. Eso incluye el tema de la carga que tú lleves. Si es una carga de productos químicos, tú no la puedes transportar en un vehículo normal, tiene que ser un vehículo especificado. Si es una carga de producto que conlleve una cadena de frío, tiene que ser un vehículo refrigerado. Por lo tanto, el consumo va a ser más porque tú vas a tener dos consumos. Vas a tener el consumo de combustible y el consumo que te va a aumentar por el tema del aire o del refrigerador que tú llevas encendido para mantener la temperatura de la cadena de frío. Si es un vehículo de pronto en donde tú vas a llevar una carga suelta, llámese tubo, cemento, varilla, bloques, ya son diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando usted hace la ruta o la estructura, usted más o menos la diseña de esta manera. En un cuadro Excel usted coloca ciudad de origen, ciudad de destino, la distancia, el tiempo, el costo y las demás variables que vayan incluidas en esa matriz de transporte. Esto que yo le estoy mostrando acá es un ejemplo muy básico. Ahorita viene un caso práctico que fue diseñado para que, digamos, que lo hagamos y vamos de pronto así orientándonos un poquito más. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Cuéntenme a ver. De mi parte no, señor. Bueno, listo. Muy amable.
Vamos aquí con el tema del caso práctico. Vamos aquí a abrirlo un momentico, vamos a buscarlo acá. ¿Dónde está? Vamos aquí al caso práctico. Lo vamos a leer. ¿Quién me colabora acá con la lectura, por favor? Luisa, buenas noches. Adelante, Luisa. Buenas noches, instructor y compañeros. El caso de estudio, desplazamiento de carga a granel desde Bogotá a Santa Marta. Introducción. Una empresa transportadora ha sido contratada para mover una carga a granel desde Bogotá hasta el puerto de Santa Marta. La ruta elegida es terrestre, utilizando mulas como medio de transporte. Se ha establecido un plazo de entrega de 72 horas, con una proyección de llegada al puerto a las 10 horas del 16 de septiembre de 2024. Sin embargo, surge un imprevisto, un bloqueo en la vía Bosconia-Fundación que ya lleva más de 4 horas. Listo. Vamos a Bueno. hacer una pausa ahí primero, Luisa. ¿El desplazamiento de dónde es? Desde Bogotá hacia el puerto de Santa Marta. Modo terrestre. Medio, una tractomula. ¿Por qué? Porque es una carga a granel. ¿Cierto? La empresa te establece un plazo de 72 horas para entregar la carga. ¿Sí? Dentro de esas 72 horas, se supone que usted como gestor del transporte debe planificar la matriz de ruta. ¿Cierto? Debe hacer una proyección de cómo se va a entregar, de cómo va a ser el recorrido, teniendo en cuenta cualquiera variable, ¿cierto? Te dicen, usted tiene que llegar allá al puerto de Santa Marta a las 10 de la mañana del día 16 de septiembre. Pero tú no tienes conocimiento de que en la vía Bosconia, Fundación, hay un bloqueo porque resulta y pasa que, no sé, tienen 5 días de que no les llega la luz y el pueblo se rebotó y dijo que íbamos a bloquear las vías. Llevan 4 horas preciso cuando tú llegaste a ese punto entre Bosconia y Fundación. Antes ya llevaba más tiempo, pero cuando tú llegaste a ese punto, te demoraste 4 horas ahí, que no tenías tú previsto o no tenías planificado de que te ibas a demorar ese tiempo ahí. Ahora bien, el desarrollo del caso. ¿Qué nos dice acá? Origen y destino, Bogotá, el 14 de septiembre, y el destino debe estar en el puerto de Santa Marta el 16 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Cierto? Salida de Bogotá a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque pues se conoce de que el transporte pesado tiene mejor movilidad en horas de la noche. En horas de la mañana puede haber de pronto una restricción para que se pueda movilizar. Entonces, normalmente la empresa ya proyecta que el desplazamiento va a ser en la noche, ¿cierto? Medio de transporte, una mula, carga granel y el plazo 72 horas como tal. Imprevisto, bloqueo en la vía Bosconia, Fundación por más de 4 horas. ¿Me confirman si se está yendo el audio, si me están escuchando bien o hay algún tipo de inconveniente? Sí se escucha, instructor. Yo lo escucho bien, instructor, gracias. Listo, muy bien. Ahora aquí es donde nosotros vamos a hacer el respectivo, vamos a hacer el análisis. Aquí hay unas preguntas para analizar. Primero, vamos a evaluar el plan inicial, ¿cierto? Considerando las características de la carga a granel y el medio utilizado, el plazo de entrega de 72 horas será realista. ¿Ustedes consideran de que ese tiempo de 72 horas es bien, es exagerado o está dentro de lo contemplado? Está bien. ¿Y por qué? No, disculpe, no, instructor, no. Muy poquito tiempo para el desplazamiento. Estamos hablando de 3 días. Estamos hablando de 3 días. ¿Será que en 3 días yo desde Bogotá a Santa Marta puedo movilizar una carga?
Juan Carlos, ¿tú qué No, opinas? señor. Yo creo que está preciso, o sea, hay que tener en cuenta también como los tiempos de descanso del conductor, pero creería que Ujú. sí, normalmente son como 48 horas y ahí podemos, digamos, estimar los tiempos de descanso. Listo. Segunda preguntita. ¿Qué factores pudieron no haberse considerado al planificar la ruta y el tiempo de entrega? Cuando ustedes planificaron la ruta, la matriz, ¿qué no tuvieron en cuenta? Tener Yo de un lo que plan B en caso de bloqueos en la vía o de cualquier otro tipo de acontecimientos, de novedades imprevistas. Ajá, un plan B. Juan Carlos, ¿tú qué dices? sí, también iba a comentar que, pues, digamos, dentro de la planificación inicial no estuvo el tema de los imprevistos. O sea, las 72 horas me parecen justas cuando no hay imprevistos, cuando hay de Ok, pronto alguna avería del vehículo o similar. ok. Ahora bien, eso es con el tema del plan inicial. Ahora, con el tema del bloqueo, del imprevisto. ¿Qué impacto directo tiene el bloqueo en el cumplimiento del plazo de la entrega? Digamos que dentro de las 72 horas nosotros cumplimos, pero si hubiese sido de que la carga la teníamos que entregar en no 48, sino en menos tiempo, ya aquí ya sí viene, digamos que un impacto negativo. Y un impacto negativo en este ejercicio no es favorable para la empresa. O sea, a ti como cliente, digamos que, eh, me perdonan la expresión, no te importa si el carro se varó o no se varó. A ti como cliente te importa que te cumplan con la entrega de la mercancía, ¿cierto? Juan Carlos. Claro, digamos que en este caso el bloqueo está generando sobrecostos, más consumo de combustible. Eso, También, digamos, más costos en temas de alimentación o estadía del conductor, por ejemplo, sería un impacto también negativo. eso, muy bien, muy bien. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una demora en la entrega de una carga? Estamos hablando de los costos adicionales que tú acabas de mencionar. Puede haber una penalización y una afectación en la reputación de la empresa, ¿cierto? Lo que yo les decía. Si usted no me está cumpliendo a tiempo, pues obviamente ya yo voy a tener una, digamos que una reputación no muy favorable, ¿cierto? Yo como proveedor o como cliente, si tengo un contrato contigo de cumplimiento, puede haber una penalización en este tema. ¿Por qué? Porque tú no estás previendo como tal al momento de planear, ¿cierto? Vamos entonces acá con el tema del aprendizaje y la mejora continua. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos con el tema de los datos. Aquí yo les voy a mostrar, esto lo hice yo así en un momentico. Datos de interés, ¿desde dónde viene la mercancía hasta dónde? Desde Bogotá hasta Santa Marta, ¿cierto? Aquí tengo la ciudad de destino y tengo la ciudad de origen. Ya tengo dos variables para mi tabla, para mi matriz. Distancia, 954 kilómetros. Distancia en kilómetros. Tiempo, 15 horas con 34 minutos, hablando de transporte ligero. A eso le voy a sumar yo, póngale unas 4 horas, 5 horas más, porque es un transporte de carga pesada. Digamos así a la bulla de los cocos. Ya yo aquí tengo la planificación de la ruta, que esto es una de las condiciones o una de los puntos que les va a pedir a usted la evidencia, ¿cierto? Resulta y pasa que de Bogotá a Bosconia yo me demoré 795 kilómetros, 12 horas con 14 minutos. ¿Por qué? Porque me paré ahí en Bosconia, porque ahí es donde estuvo el primer paro, ¿cierto? El primer bloqueo.
De Bosconia a Fundación hay 71 kilómetros más, lo que significa 1 hora con 16 minutos, ¿cierto? Aquí solamente yo estoy planificando, solamente estoy digamos que los datos básicos. Y de Fundación al puerto de Santa Marta son 97 kilómetros, 2 horas, ¿cierto? Para que pueda llegar la carga a su destino final como tal, ¿cierto? Aquí está esto. Ahora bien, ¿qué es lo que le está pidiendo usted en la evidencia? Le está pidiendo primero que usted me muestre esta planificación, teniendo en cuenta las variables. Y segundo, me está pidiendo que usted presente una tabla muy parecida a esta que ya les estoy mostrando. Ciudad de destino, Bogotá, Santa Marta. Pero resulta y pasa que aquí están las 3 variables o los 3 momentos en que hubo una pausa en el momento del desplazamiento. Bogotá-Bosconia, medio de transporte mula, hora de salida, 14 de septiembre a las 6 de la tarde. Se supone que la hora proyectada de llegada, teniendo en cuenta de que acá, permítanme un segundito, de que de Bogotá a Bosconia son 12 horas con 14 minutos, se supone que la hora proyectada de llegar 12 horas 14 minutos son las 6 y 14 de la mañana, ¿cierto? Pero resulta y pasa que no me demoré las 12 horas 14 minutos, me demoré 1 hora y media más, hora de llegada real, 7 y 45 minutos. Ya ahí yo estoy teniendo 1 hora más 30 minutos de imprevisto, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo ahí? De pronto que yo hice una pausa para desayunar, hice una pausa para estirarme, de pronto había muchas autoridades haciendo vigilancia o inspección en la vía, puede ser. Yo llegué a Bosconia, listo. De Bosconia me voy para Fundación, pero resulta y pasa que es que no contaba con la astucia del bloqueo, ¿cierto? ¿Cuánto hay de Bosconia a Fundación? Aquí está la ruta. 71 minutos, es decir, 1 hora con 16 minutos. Se supone que si yo salgo a las 7 y 45 de la mañana, de Bosconia a Fundación, 1 hora con 16 minutos estaría llegando yo a las 9 de la mañana. Pero resulta y pasa que no llegué a las 9 de la mañana, sino que llegué a la 1 de la tarde. ¿Por qué a la 1 de la tarde? Porque me demoré las 4 horas por el bloqueo. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, señor. Listo. Ya se levanta el bloqueo, por fin ya yo me muevo desde Fundación hasta Santa Marta. ¿Cuánto hay de Fundación a Santa Marta? 1 hora 58 minutos. 2 horas, ¿cierto? Salgo yo a la 1, póngale a la 1 y 15, se supone que yo debo estar llegando allá en 2 horas tengo que estar llegando a las, ¿qué? A las 15, a las 3 de la tarde. Pero no llego a las 3 de la tarde, llego a las 4 y 15 de la tarde. Por lo tanto, tengo 1 hora más, 1 hora y media de imprevisto. ¿Qué pasó en esa hora de imprevisto? Yo paré, hice el almuerzo, o sea, lo que no contábamos al momento de la planeación, lo que decía ahorita Juan Carlos, el almuerzo, la estadía, la dormida. En total, no me recorrí como tal lo que me decía la ruta. O sea, es decir, las 15 horas con 34 minutos. De pronto los 954 kilómetros, sí, porque la distancia es igual. El tema es el tiempo que yo me demoré en eso, ¿cierto? Entonces, ya no son las 15 horas con 34 minutos, sino que me demoré mucho más tiempo, me demoré más de esas 15 horas. Sin embargo, ojo a esto, sin embargo, si yo tenía que llegar al desplazamiento o yo tenía que llegar allá a la zona portuaria de Santa Marta, tenía que llegar el 16 de septiembre a las 10 de la mañana y con todos los imprevistos llegué
el 15 de septiembre a las 4:15 de la tarde, quiere decir que yo cumplí con el tiempo pactado entre el proveedor y el cliente. Por lo tanto, ahí sí le cumplí al cliente, hay un buen nombre, mantengo la reputación, pero los costos operativos me aumentaron por los imprevistos que tuvimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene esta matriz? Tiene ciudad de destino, ciudad de origen, medio, hora de salida, hora de llegada proyectada, hora de llegada real, distancia, tiempo de viaje, costos. Estos costos están aquí, un promedio, puede que no sean ciertos, y las observaciones como tal. Esto es lo que ustedes de una u otra forma deben presentar. Esta es una matriz. Obviamente que si usted le quiere colocar más variables, ya usted es libre de colocarle las respectivas variables, ¿cierto? Entonces, este cuadro en Excel, yo lo puedo convertir a PDF y lo puedo agregar a la respectiva evidencia donde me está mostrando la ruta, donde me está mostrando la ruta que yo voy a tomar. Sí, recuerden que son varias rutas, porque usted va desde Bogotá hacia el puerto de Buenaventura, hacia el puerto de Santa Marta, hacia el puerto de Barranquilla y hacia el puerto de Cartagena. Y asimismo va desde Medellín hacia esos puertos y desde Bucaramanga hacia esos puertos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con respecto al caso que acabamos de ver? No, señor. Como dicen por ahí, como dice el cura, hablen ahora o callen hasta el momento que tengan la duda. Bueno, listo, chicos. Si esto está entendido, les recuerdo entonces, revisen el material de apoyo, que viene siendo el material que nosotros encontramos aquí en la plataforma Desayuna. Esta evidencia toca entregarla a más tardar el sábado 21 de septiembre. La van a hacer en grupo, como se están realizando las actividades. Quien la esté haciendo de manera individual, obviamente la tiene que presentar de manera individual. María del Carmen, tienes la manito levantada, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, Sí. Cuando estemos haciendo la matriz, todos tienen que ponerlo, por ejemplo, durante la ruta, siempre hay que poner el mismo imprevisto de, por ejemplo, el par ese que hubo, eso. No. Miren. Esto que yo les acabo de mostrar es un ejercicio, es un caso que puede pasar en la vida real, ¿cierto? Es el día a día de un movimiento de distribución en una zona de carga, ¿cierto? A ustedes como tal, la actividad les está pidiendo, es más, no tiene variables. La evidencia como tal no tiene variables la que les está mostrando a ustedes. A ustedes solamente les está mostrando qué, la ciudad de destino, la ciudad de origen y qué es lo que necesita especificar en la matriz. Tiempo en kilómetros, perdón, distancia en kilómetros, tiempo recorrido. Ahora bien, los requisitos para el ingreso y descargue en dichos puertos. Aquí no se los había mostrado, permítanme un momentico. Aquí hay una opción donde esta cosita acá que está acá. Yo les voy a mandar estos links principales terminales portuarios, se los voy a mandar aquí por el grupo de WhatsApp para que ustedes vean estos videos, vean los recursos. Por ejemplo, aquí está requisitos para los ingresos a los puertos. Aquí están requisitos para el ingreso al puerto de Barranquilla. Aquí se los estoy mandando al grupo. Requisitos para el ingreso al puerto de Cartagena y al puerto de Buenaventura. Ya, permítanme un segundito acá. Me confirman si les está llegando el WhatsApp, por favor.
Sí, señor, sí están llegando, gracias. Ok. Sí. Ya esto del transporte intermodal y multimodal, ya ustedes lo conocen, ya saben cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Esto de la infraestructura de transporte logístico se los voy a mandar también para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y ya con ese material de apoyo, ya ustedes pueden tener esto. ¿Qué requisitos necesito yo para ingresar y poder descargar en el puerto de Santa Marta, el puerto de Barranquilla, el puerto de Cartagena y el puerto de Buenaventura? De pronto no les mandé el de Santa Marta. Y ahí sí les toca a ustedes investigar cuáles son los requerimientos. Pero normalmente vienen siendo los mismos entre Barranquilla y Cartagena. Pero de todas maneras, toda sociedad portuaria tiene sus políticas, ¿sí? Entonces, vuelvo y le repito así a María del Carmen. No tienen que especificar ninguna variable. Yo le coloqué una variable como para que tuviéramos en cuenta de que en cualquier momento se puede presentar un imprevisto o una condición que nos va a generar un costo extra en el desplazamiento o en la distribución de la mercancía. ¿Listo? Sí, instructor. Bueno, listo, muchachos. Entonces ya saben dónde está la respectiva evidencia. Recuerden que la evidencia está acá. Vamos a buscarla aquí en la plataforma. Estamos hablando de qué? Fase de planeación. Ah, bestia. Se cerró. Bueno, la fase de planeación, actividad de proyecto número 2 y la primera evidencia que les aparece ahí, que viene siendo la de matriz de estructura de ruta. ¿Alguna preguntita? No, señor. Bueno, listo. Entonces, pues como es habitual, necesito 2 aprendices que me hagan una retroalimentación de la actividad o de la sesión formativa que tuvimos el día de hoy. Por favor. Tienes la manito levantada, María del Carmen, o sea que me vas a participar en la retroalimentación. No, profe, se me había olvidado. Ah, pero bueno, dale, lánzate. Haznos una pequeña retroalimentación de lo que hicimos hoy, de lo que hablamos hoy. Casi no escuché la primera parte, porque estaba... Listo. ¿Qué otro compañero nos quiere hacer la retroalimentación? Del grupo de logística, de integración logística, tengo a Gisney que levantó la manito, a Juan Carlos y a Gisney. Adelante, Juan Carlos. Listo. Hoy hablamos de la evidencia de la matriz de ruta, que es para entregar el 21, sábado 21 de septiembre. Es una actividad que se va a presentar en grupo. También tuvimos un abrebocas de las evidencias 2 y 3, que van hasta el 5 de octubre, que se van a entregar en conjunto. Hablamos de la resolución 164 del 2015, que nos habla de los corredores logísticos del país y sus vías principales. Hablamos del archivo de modos y medios de transporte, que es donde nos vamos a basar para sacar información vital para el desarrollo de las actividades. Hablamos también de los sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario, donde el primario involucra todo el tema de agricultura y minería y otras actividades pues relacionadas con el tema del agro y del campo. El secundario habla de todo el tema de la parte industrial, la producción y la terminación de materias o procesamiento de materias. El terciario, que ya nos habla el tema de servicios de salud, servicios tecnológicos, entre otros. También tuvimos un compromiso, que es leer el material de formación y para identificar los modos y medios de transporte, los cuales pues también ya hemos venido trabajando en actividades y en sesiones anteriores. Para la estructura de matriz de ruta,
pues hablamos, digamos, del modo terrestre. Vamos a identificar las rutas principales, los puertos, las industrias, las ciudades, por ejemplo, que tienen o que son foco de producción, entre ellas, pues obviamente la capital del país, Bogotá. Vamos a tener que especificar también temas de desplazamiento entre ciudades. Entonces vamos a hablar, este desplazamiento lo vamos a medir en kilómetros de las ciudades principales, por ejemplo, de Bogotá a Buenaventura, de Bogotá a Santa Marta, de Bogotá a Barranquilla, los tiempos estimados de entrega y de desplazamiento expresados en horas, los requisitos que nos piden como tal los puertos para hacer la entrega, descargue de la mercancía que vayamos a transportar. Y pues teniendo en cuenta la mercancía que se vaya a transportar, tener en cuenta en qué tipo en qué medio de transporte lo debemos movilizar y qué requerimientos debe tener también el vehículo como tal. Hablamos que para el tema del cálculo de las distancias podemos apalancarnos en aplicaciones existentes en la Play Store y App Store como Waze, Google Maps, Movit y Transit, y otras que son para calcular temas de desplazamientos aéreos. Y dentro de la matriz de ruta que vamos a realizar, debemos tener en cuenta los puntos o el punto de origen, el punto de llegada, la ruta que vamos como tal a tomar, que sea pues como la más acorde, la que de pronto tenga un ahorro de costos para la empresa como tal, y que nos permita pues cumplir los tiempos de desplazamiento establecidos, teniendo en cuenta pues varios factores, algunos contratiempos, tiempos de descanso también del tema de los conductores del vehículo, posibles fallas de los vehículos utilizados como tal. Y ya eso es lo que tengo. Juan Carlos, te cuento que diste la clase. Excelente, excelente esa retroalimentación. Eso me gusta porque eso me permite saber de que sí nos estamos apropiando del tema, sí se está explicando de la manera más fácil y más entendible la temática. Entonces, bueno, muchachos, son las 9 de la noche con 7 minutos. De esta manera, pues damos por finalizada nuestra sesión formativa del día de hoy, deseándoles como siempre, pues que tengamos un desarrollo de estas actividades